Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión en la Semana de la Palabra. Mi nombre es Esperanza Milena Torres y voy a acompañar en la moderación esta mesa donde vamos a discutir, a conversar respecto al lugar que tienen las universidades, especialmente la Universidad de Antioquia, y cómo se ha pensado esos procesos de extensión, ruralidad y construcción de paz. El tema de la construcción de paz, pues que ha venido resonando en nuestro país desde hace mucho tiempo atrás. Sabemos pues que ese concepto de paz nos remite a un montón de significados, ¿no? O sea, desde la guerra se lo miraba principalmente como la anteposición, digamos, de la guerra, unas miradas que lo ubicaban, si no hay actores armados, se pensaba en un momento, pues había paz. Posteriormente, con todo el auge de los movimientos sociales, todas las prácticas que se han generado en nuestros territorios, la perspectiva de la construcción de paz ha ido teniendo mucha mayor relevancia, ¿no? Una relevancia que la ha anclado no como un concepto vinculado solamente a esos acuerdos que hace el gobierno y los grupos armados, sino a todas esas prácticas que la gente en los territorios hacen para sobrevivir, para pensarse la vida digna, para pensar la justicia social, ambiental, cognitiva. Entonces tenemos hoy en día un concepto de paz plural, ampliado, y que se posibilita por esa noción de la construcción de paz. Entonces el tema de la ruralidad, pues obviamente está muy relacionado después de esa implementación de los acuerdos en el 2016. Hoy todas esas preguntas que se nos vienen encima con lo que ha hecho la Comisión de la Verdad también, cuál es el papel que están desempeñando esas ruralidades en la construcción de paz, ¿no? Y cómo está operando allí nuestros programas, nuestras unidades académicas, y a hoy pues con esos invitados tan especiales que tenemos en esta mesa para poder conversar alrededor de ese tema. Entonces, la metodología que vamos a tener en esta ocasión va a consistir, pues cada uno de nuestros invitados, invitadas, van a tener un espacio para poder presentarnos sus experiencias y alrededor de esas experiencias vamos a conversar. Entonces, tenemos en la mesa a Hugo Buitrago de la Unidad Especial de Paz, a Jerzy Lenis de la Facultad de Ciencias Agrarias y Natalia Duque Cardona de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar entonces a conversar, nos va a presentar Hugo Buitrago de la Unidad Especial de Paz, cómo ha sido esa experiencia que se ha tenido desde esta unidad y bueno, cuáles han sido también esos desafíos y aprendizajes que nos puede compartir en este espacio. Entonces, bienvenidas nuevamente. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación, por este espacio de conversación, que espero que así sea. No tengo ninguna presentación en PowerPoint ni nada de esas cosas. Yo quiero plantear unos asuntos sobre los cuales podamos conversar. Bueno, voy a empezar planteando que esta universidad, la Universidad de Antioquia, ha tomado una decisión de carácter institucional y de carácter político en su compromiso por la construcción de la paz, por aportarle a un proceso tan complejo, como tú lo decías, tan amplio, de construcción de paz. No quiere decir esto que esa sea una práctica reciente en la universidad. La Universidad de Antioquia lleva muchísimos años haciendo trabajo en los territorios con comunidades campesinas fundamentalmente, con comunidades vulnerables. Entonces llevamos mucho tiempo haciendo trabajo directo allí en procesos de construcción de paz, aún en medio del conflicto armado. Eso creo que es claro. Pero ¿qué pasa después de los acuerdos del año 2016 firmados entre el Estado colombiano y las extintas guerrillas de las FARC? La universidad decide que requiere, que necesita una instancia que pudiera ser una instancia articuladora de todos los esfuerzos que en materia de paz construyen las distintas unidades académicas. Una instancia que coordinara, que articulara, que hiciera mucho más sistémico el trabajo en los territorios para tener justamente mayores impactos. Yo tengo que decir que una de las cosas que, por ejemplo, nos planteaba esa necesidad es que desde distintas unidades académicas, sin la adecuada coordinación y articulación, intentábamos impactar en una misma comunidad.
y terminamos agotando a las comunidades también. Llegaba una facultad, otra, un programa, un proyecto de investigación, a veces trabajando con la misma comunidad y repitiendo procesos. Tengo que decirles, por ejemplo, que un campesino en Ituango nos dijo un día que ellos se sentían como carros viejos, autos viejos, porque andaban de taller en taller con la universidad, ¿cierto? O nos dijo un campesino en Mutatá, cuando nosotros como Unidad Especial de Paz llegamos allí nuevamente, y nos dice un campesino que él celebra que la universidad esté, que siga estando, porque ya había estado, pero dice un campesino estas palabras: profe, pero que no vuelvan a preguntarnos cuáles son nuestros imaginarios sobre la construcción de paz. O sea, ¿cuántas veces le habríamos preguntado a estas comunidades para que un campesino diga eso con absoluta normalidad? No les preguntemos más sobre los imaginarios de la construcción de paz. Bueno, entonces la universidad toma esa decisión y en el 2019 formalmente inicia la Unidad Especial de Paz su trabajo. Esto no es un proyecto temporal en la universidad. La Unidad Especial de Paz es creada por resolución del Consejo Superior Universitario y es un proyecto que está adscrito directamente a la rectoría. Entonces se le dio también un nivel como importante en la estructura orgánica de la universidad. Y es un proyecto, es una instancia ya de la universidad que no depende de la terminación o continuidad del periodo de un rector o de una rectora. Eso ya es un asunto orgánico de la universidad. Bien, y para pasar a lo que nos interesa, nosotros allí tenemos unos ejes programáticos. Yo voy a mencionar los ejes programáticos, pero me voy a centrar en el de la construcción de la paz territorial. Entonces tenemos 3 ejes programáticos. Uno se refiere a las políticas públicas y negociaciones de paz. Ahí trabajamos temas, como su nombre lo dice, formulando, acompañando procesos de diseño y puesta en marcha de políticas públicas territoriales, regionales, y también estamos incidiendo, tenemos una propuesta puesta hoy en la mesa de negociación entre el Estado colombiano y la guerrilla del ELN como unidad de paz, como Universidad de Antioquia, tenemos una propuesta puesta adentro. Bueno, pero no me voy a extender en ese tema porque eso es bastante complejo, pero algún día lo podremos hablar. 2, tenemos una línea de trabajo, otro eje programático que denominamos la paz como objeto de estudio. Y allí los énfasis están puestos en proyectos de investigación, por supuesto, con un énfasis fundamental en la investigación aplicada, investigación situada. Nos interesa una perspectiva de investigación en ese nivel que contribuya de manera directa a resolver problemas concretos y reales de las comunidades. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, en este eje de la paz como objeto de estudio está todo el proceso de diseño, formulación y puesta en marcha de programas académicos. Y ahí vamos desde cátedras, diplomados, y felizmente contarles que el año pasado, a finales del año, en octubre, obtuvimos los registros calificados de un pregrado en Pedagogía, Ruralidad y Paz. Y que es un pregrado que yo destaco porque participamos en el diseño de ese pregrado 8 unidades académicas. Si bien lo instalamos, porque hay que instalarlo pues administrativamente en alguna unidad, lo pusimos en la Facultad de Educación, pero la participación de 8 unidades académicas, eso es un asunto novedosísimo. Aquí cada unidad académica diseña sus programas académicos, punto. Bueno, ese es un dato. Y ese programa tiene en este momento abiertas las inscripciones para empezar la primera cohorte el próximo semestre en Oriente, en el Oriente antioqueño y en el Nordeste antioqueño. Vamos a empezar esa cohorte este próximo año. Ya tenemos inscripciones abiertas. Y en enero de este año obtuvimos también los registros calificados de la maestría en conflictos, paces y derechos humanos. Una maestría que también diseñamos en conjunto con 4 unidades académicas, que también es destacable eso. De esa maestría
estamos haciendo un esfuerzo ingente a ver si somos capaces de ponerla a funcionar el próximo semestre, pero si no alcanzamos a ponerla a funcionar el semestre 2 del 2023, en todo caso sí para el primer semestre del 2024. Y vamos al otro eje, todavía tengo tiempo, tengo 5 minuticos, perfecto. Y el otro eje programático es el de la construcción de la paz territorial, que nosotros denominamos la construcción social de la paz. Y esa es una apuesta, digamos, central en los esfuerzos de la Unidad Especial de Paz, porque es la vinculación de la universidad directamente en territorios con comunidades que han sido afectadas e impactadas profundamente por el conflicto armado. Entonces desarrollamos trabajo en los territorios con comunidades de campesinos, indígenas, afros, firmantes del acuerdo de paz de las FARC, en algunos casos con víctimas directas también de las propias FARC o de otros grupos armados. Pero en general las características de estas comunidades es que son comunidades empobrecidas, abandonadas, marginadas, además de estar también muchas de ellas ubicadas en zonas muy alejadas de los centros poblados o de Medellín. Contarles un ejemplo, vamos a Mandé, que es un centro poblado, un corregimiento de Urrao, Antioquia, y a Mandé, para ir a Mandé nos gastamos día y medio. Hay que llegar de acá a Urrao, 4 horas más o menos, pues en transporte terrestre. Luego pues, se amanece en Urrao, hay 1 hora por una carretera agreste, solamente camionetas 4x4 pueden ingresar hasta la quiebra, y a partir de ahí hasta Mandé son entre 10 y 14 horas a lomo de mula. Eso sí quiero pues destacarlo, a lomo de mula, depende del clima. Si hay buen clima son 9, 10 horas. Si hay lluvias y demás pueden irse a 13, 14 horas para llegar a Mandé. Y en Mandé, voy a poner un ejemplo de lo que hacemos, que es lo que hacemos en todos los territorios donde estamos. En Mandé y en las zonas rurales en donde estamos, para la construcción de la paz territorial enfatizamos los siguientes aspectos. 1, procesos de fortalecimiento social y comunitario. Fortalecer social y comunitariamente a estas poblaciones es un elemento central. Y ustedes saben pues que eso es un mundo muy amplio, pero eso pasa por procesos organizativos, por procesos, es muy importante el tema de la participación de las comunidades, construyendo con ellos las lecturas del territorio. Esto me parece clave decirlo. Nosotros no llevamos ningún proyecto pensado y diseñado aquí en la Universidad de Antioquia para el territorio. Los proyectos que desarrollamos con ellos los construimos en un diálogo permanente con los territorios y en virtud de sus necesidades, de sus urgencias, de sus demandas. Mandé, por ejemplo, en Mandé estuvimos 1 año leyendo ese territorio con ellos, construyendo con ellos los proyectos que ya este año están en proyecto, pero tuvimos 1 año de un relacionamiento directo con la comunidad para poder definir con ellos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que podemos hacer. Entonces esa línea es una línea de trabajo muy fuerte, ahí trabajamos con niños, con adolescentes, con mujeres, con la población en general, procesos formativos, educativos, culturales, recreativos, deportivos, bueno, eso es fortalecer entonces social y comunitariamente estas poblaciones. 2, acompañamiento y asesoría técnica a proyectos de generación de ingresos, proyectos que les permitan a las comunidades acceder a recursos y satisfacer sus necesidades básicas inmediatas. Para nosotros eso es esencial porque si no se resuelven los problemas de subsistencia básica, ¿en qué vas a soportar después anclar aspectos de los derechos humanos, de la participación, del empoderamiento, si la gente está pensando en resolver de manera inmediata los problemas de la subsistencia? Entonces ahí hemos acompañado procesos interesantes, muchos proyectos agrícolas, por supuesto. Mencionar, por ejemplo, en San José de León, cuando llegó la Universidad de Antioquia a San José de León, que es una comunidad de firmantes del acuerdo de paz, indígenas, campesinos, alguien les vendió la idea de la construcción de estanques para la producción de peces. Bueno, nosotros llegamos y acompañamos ese proceso con la Facultad de Ingenierías, con la Facultad de Ciencias Agrarias, acompañando también un proceso con Facultad de Economía para fortalecer los proyectos comunitarios
y cooperativos de la producción colectiva. En fin, bueno, hoy esa comunidad ya de manera autónoma, nosotros ya estamos saliendo de allá, producen 1,5 toneladas de pescado entre cachama y tilapia y lo comercializan. Y tienen además el consumo propio para la comunidad y tienen una fuente de ingresos económicos colectivos. Yo creo que es importante destacar eso. Nosotros apoyamos proyectos productivos colectivos, comunitarios. No nos interesa apoyar un proyecto de producción individual, porque eso tiene un componente muy fuerte desde lo social, desde lo comunitario, desde lo participativo. Entonces hacemos eso. Ahí hay múltiples cosas, proyectos de gallinas, de pollos, de cacao, de ganadería, en fin, etcétera, etcétera. Estamos muy vinculados con la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias en proyectos de transformación de alimentos. Entonces, esa facultad está vinculada con nosotros. Nosotros tenemos un programa de ciencias de la culinaria, entonces acompañamos esos procesos y demás. Y el otro aspecto, ya por aquí están mirando, el otro aspecto que nos interesa es el fortalecimiento institucional, porque en estas comunidades la presencia del Estado brilla por su ausencia. Entonces, ahí acompañamos desde donde podemos hacer. Estamos diseñando, por ejemplo, la escuela para Mandé. Allá hay una escuela vieja, está a punto de caerse, si no resolvemos eso puede haber una tragedia allí, ¿cierto? Pero nos interesa, claro, ayudar a construir esa escuela. Ya fueron nuestros ingenieros, los planos, ya están en el diseño arquitectónico del asunto, pero nosotros vamos a acompañar con las áreas de las ciencias sociales humanas la construcción del proyecto educativo comunitario. Entonces ahí estamos metidos en ese proceso. Bueno, entonces fortalecer eso, temas de infraestructura, de medio ambiente, etcétera. Y la construcción de la paz cotidiana, ese es otro elemento fundamental que aportamos ahí, bueno, con todo esto. Y solo para cerrar, plantearles que la base, o lo que nosotros consideramos los elementos constitutivos de la construcción de la paz en el territorio, se fundamenta en 3 cosas. La garantía y goce pleno de los derechos humanos, un elemento esencial. 2, la profundización de la democracia. Y 3, la construcción de una cultura de la paz cotidiana. Esos 3 elementos subyacen a todos estos componentes que les dije yo del trabajo de la construcción de la paz territorial. Muchas gracias, Hugo. Bienvenidos a los que acaban de ingresar al espacio. Bueno, escuchamos entonces ahora a Jessy Lenis. Una vez terminemos las intervenciones, vamos a proceder como a un ciclo también de preguntas y comentarios respecto a lo que escuchemos. Entonces, vamos a escuchar a Jessy Lenis de la Facultad de Ciencias Agrarias. Bueno, buenos días para todos. En aras de tiempo, pues quiero darle el agradecimiento a la Escuela de Bibliotecología Interamericana de la Universidad de Antioquia y un saludo muy especial a la profesora Natalia, cuya invitación la recibí con los brazos abiertos y con el corazón feliz, a la profesora Esperanza y al profesor Hugo. Muchas gracias por estar acá. Hoy quiero simplemente contarles una experiencia que tuvimos como profesor asociado de la Facultad de Ciencias Agrarias. Yo soy médico veterinario de formación. Estaba trabajando en la Universidad de Missouri como postdoc hace más o menos 2 años, trabajando todo lo que era cáncer miometrial en mujeres, y trabajando en la Universidad de Missouri en los Estados Unidos me empecé a preguntar ¿qué hago aquí? Cultivando células cancerígenas cuando mi país Colombia carece de tantas cosas. Decidí renunciar a la Universidad de Missouri y regresé y tuve la oportunidad de vincularme a la Universidad de Antioquia. En este momento soy profesor asociado. Quiero comentarles la experiencia que hoy les traigo y también quiero que visualicemos que dentro de las universidades que nos están acompañando en estos procesos de transformación de sociedad y contribución a la paz en el posconflicto, está la Universidad de St. George University y se nos acaba de unir la Universidad de Mansura, Egipto. Creo que la construcción de la paz no es una tarea fácil, es una tarea que entre más aliados nacionales e internacionales tengamos, mucho mejor. Para mí es un orgullo contar con estas universidades que en un primera instancia no sabían ni siquiera dónde quedaba localizado Colombia, muchos de los investigadores de estas universidades. En aras de lo que yo llamo internacionalización, no quise traducir lo que he venido, digamos,
diseminando en algunas conferencias que he tenido la oportunidad de estar invitado. El año pasado estuve en San Francisco, en Estados Unidos. Acabamos de regresar de Tokio, en Japón, precisamente mostrando esto, y pues lo que más me llena del corazón es escuchar profesores de las universidades de Hong Kong, Sur Corea, China, Tokio, decir: doctor, muchas gracias por contarnos dónde queda Colombia y de lo que están adoleciendo. Eso para mí me llena de orgullo, poder representar la universidad y el país. Quiero contarles que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, nosotros tenemos una población de desplazados que al 2022 oscilaba alrededor de 8 millones de personas. Somos el país más biodiverso del mundo en pájaros. Estamos en el cuarto lugar en biodiversidad general, pero lamentablemente estamos y ocupamos el segundo lugar con mayor población desplazada después de Siria. Somos potencia mundial de la vida, pero lamentablemente nos hemos convertido en la potencia mundial de la muerte. Esto, cuando uno lo pone en el contexto de la población, la población desplazada en Colombia representa el 15% de nuestra población. Tenemos alrededor de 52 millones de habitantes, y lo más triste es que la población desplazada de Colombia representa el 11.2% de toda la población mundial del mundo desplazada. Como ya sabemos, nosotros podemos poner este ejemplo que también es de la Organización de las Naciones Unidas. Tuvimos en el 2022, solo de enero a junio, casi 80.000 desplazados. Y la mayoría de esos desplazados obedecen precisamente a que donde no hay presencia del Estado, como lo decía el profesor Hugo, pues llegan los grupos armados a hacer presencia. Y esta es una de las mayores razones de desplazamiento aquí en Colombia. Y no quiero terminar esta diapositiva sin antes decirles que en zonas rurales la pobreza multidimensional alcanza el 37%, mientras que en las capitales municipales o en las grandes urbes es del 12.5 alto, pero miren que esto nos pone a pensar un poquito sobre esas grandes brechas que yo llamo entre la ruralidad y la urbanidad. Y es ahí entonces donde nosotros seguimos este cuento de caracterizar nuestro país. Miren ustedes, por ejemplo, que de toda la población de desplazados de Colombia, de toda esa población colombiana desplazada representa el 19% del total de desplazados del mundo. Ahora, el 92% de los desplazados en Colombia pues están ubicados precisamente en zonas en donde los grupos armados los han venido forzando históricamente por este conflicto armado. Lamentablemente yo creo, y yo he hecho una reflexión como médico veterinario, esta no es mi área de formación, yo hice un doctorado en ciencias veterinarias precisamente en la parte molecular, pero he tratado como de pensar qué me ha traído esta oportunidad de poder trabajar con comunidades vulnerables, y yo he dicho que mi generación nació preparada para la guerra. Yo nací en la guerra, pero no estamos preparados para la paz. Y si estamos preparados, la pregunta es: ¿estamos suficientemente preparados para la paz? Y creo que es un trabajo que las universidades públicas y privadas, porque esto no es solamente de universidades públicas, sino públicas y privadas, que podamos entre todos construir un mejor país. Los voy a empezar a ambientar sobre el área donde yo he venido trabajando. Como ustedes se vienen a dar cuenta, van a ver la bandera del ELN. Es un territorio donde nos tocó pedir autorización para ingresar. Y lo que yo quise hacer es simplemente identificar unos problemas grandes en mi país. El primero, pues lo que ya he venido mencionando, unas grandes brechas entre la academia y las poblaciones rurales. Cada día la academia está más alejada de las poblaciones rurales. Creo que lo que dice el profe Hugo es que nosotros como Universidad de Antioquia estamos constantemente preocupados en que esas brechas se acorten día tras día, y es un trabajo conjunto, no solamente de la Universidad de Antioquia, sino que es una responsabilidad del Estado. La segunda es, digamos, una falta de acompañamiento y asistencia técnica en los procesos productivos. Bien, el profe Hugo lo mencionaba, la idea es que las facultades que tengan esa experticia acompañen esos procesos de producción colectiva. Además de eso, tenemos también una carencia en la insistencia de las comunidades de que debemos identificar esos liderazgos rurales para poder potencializar esos sistemas de producción económicos que incrementen y mejoren las economías familiares. Y por último, pues como no
todos sabemos, el desplazamiento forzado, lo que crea, además de una disminución del potencial productivo, lo que genera es una desintegración de las familias. Nosotros tenemos millones y millones de familias que se han tenido que separar precisamente por este conflicto armado que llevamos en más de 60 años. Nosotros tenemos una población de bovinos, es decir, tenemos 28.5 millones de vacas, pero tenemos 52 millones de pobladores. Eso quiere decir que si nosotros repartimos al día de hoy todo el inventario ganadero, nos va a tocar a cada uno de ustedes, mostrando la cédula y certificando que son colombianos, la mitad de una vaca, es decir, 0.5 vacas. Eso no nos dice nada, pues quizás podríamos decir, nos comeríamos la mitad de la vaca que nos corresponde a cada uno por ser ciudadano colombiano, quizás nos demoraríamos, digo yo, según el cálculo del consumo interno bruto, ¿qué? ¿8 meses? Nos consumiríamos o nos comeríamos todo el inventario ganadero. Pero cuando nos comparamos con Uruguay, que tiene 3.5 o 3.7 millones de habitantes y un inventario ganadero de 12.5 millones de vacas, quiere decir que a cada uruguayo le toca 3.8 vacas. ¿Cómo estamos? No sabemos hasta que nos empezamos a comparar con otros países. Conclusión, necesitamos más producción bovina que nos garantice no solamente la seguridad, sino también la soberanía alimenticia. Y eso es una responsabilidad no solamente de la universidad, sino también obviamente que recae en el Estado. Pero para eso entonces nosotros empezamos a buscar alternativas en donde yo quise invitar a mis estudiantes de pregrado que estuvieran vinculados a carreras relacionadas con la producción agraria. Y lo primero que quise es sacarlos del salón y llevarlos a los territorios más vulnerables. Y allá fui donde los entrenamos. Y los entrenamos en 3 pilares fundamentales: inseminación artificial para vacas, liderazgo rural, mejoramiento genético y ahí, digámoslo así, agronegocios bovinos. Es decir, que entendieran que la ganadería, además de ser un potencial familiar de producción, es un negocio y hay que mirarlo así. Entonces, para eso elegimos 2 territorios importantes en el sur de Colombia, Nariño, Los Andes, Sotomayor, La Llanada. Ustedes ya han visto algunas de las fotos en donde se ondeaban grandemente las banderas del ELN. Contabilizamos 17 banderas que tenían quizás más tamaño de las banderas que están de la República de Colombia, quizás en el Capitolio del Senado. Allí elegimos estas comunidades porque tenían varias características. Una de ellas es que su economía radica en el cultivo de la planta de coca, plátano y en la ganadería. Este proyecto contó con 2 fases. En la primera fase yo lo que hice fue coger 60 estudiantes de pregrado, me los llevé a unas comunidades vulnerables para que aprendieran a inseminar, para que aprendieran a ser líderes y que identificaran qué es un líder rural y para que entendieran cómo se manejaba el agronegocio bovino. ¿Pero dónde? En la realidad triste de nuestro país. Es decir, salgamos del salón y vamos a hablar con esas comunidades, con esos campesinos, que nos cuenten sus historias, que nos cuenten cómo perdieron a sus hermanas, a sus padres, que nos cuenten cómo el conflicto armado los afectó. Y ahí empezamos a crear una especie de sensibilización con mis estudiantes, en donde yo les decía, aquí el propósito no es inseminar, aquí el propósito es aprender a construir un mejor país a partir de las realidades. La segunda fase consistió en que a partir de un modelo que desarrollamos nosotros para el modelo de capacitación, evaluación y selección de los mejores estudiantes, seleccionamos a los 12 mejores estudiantes y fueron esos 12 mejores estudiantes con los resultados cualitativos y cuantitativos quienes estuvieron colaborando en la fase número 2. El proyecto les financió todo lo que fue el desplazamiento a estas 2 zonas del sur de Nariño y allí capacitamos a 60 pobladores rurales víctimas del conflicto armado. ¿Quiénes? Ese proceso lo lideraron mis estudiantes, nosotros estuvimos acompañándolos en los territorios, pero eso, como decían muchos, y yo voy a ir pasando fotos simplemente para que ustedes la vayan viendo, como decían muchos de mis estudiantes, profesor, este proyecto me cambió la vida porque pude y tuve la oportunidad de entender que Colombia es más que 4 paredes de un aula de clase. Entonces, con estas fotos, simplemente pasándoselas, van a ver ustedes cómo mis estudiantes hacían diálogos de saberes, cómo también aprendían a amarrar un animal para después confrontar esos saberes ancestrales con los campesinos. Aquí están practicando con la mano representa el cervix de la vaca. Para inseminar una vaca nosotros necesitamos atravesar el cervix con una pistola, no les duele, no se preocupen, pero es importante que ese semen sea depositado de manera correcta, precisamente porque
ustedes estarán preguntando, ¿pero por qué inseminación y no monta natural? Porque a través de la inseminación nosotros podemos llevarle mejor genética a los campesinos, y al llevarle mejor genética a los campesinos, ellos van a tener nuevos neonatos, nuevos terneros que produzcan más carne, que produzcan más leche. Aquí tenemos uno de los estudiantes líderes seleccionados. Y una de las fotos bonitas, bueno, todas son muy bonitas, miren ustedes en el Parque Central la bandera, una de las banderas del ELN, pero muchos de los pobladores rurales no sabían leer, entonces se van a dar cuenta que muchos de mis estudiantes estaban acompañando a esos pobladores rurales, enseñándoles no solamente a leer, sino también acompañándolos en el proceso de acompañamiento para la resolución y el aprendizaje de estos ejes temáticos. Adicionalmente de eso, tuvimos la oportunidad de escribir un libro. Ese libro lo diseñamos con las comunidades, está publicado ya con la editorial Universidad Nacional de Colombia, y aquí estamos enseñándole a todos los pobladores rurales el manejo de los termos de nitrógeno líquido, que es donde almacenamos el semen. Ya voy a terminar. Sigo mostrándoles las fotos. Aquí tenemos piezas reproductivas de vacas para enseñarles a ellos a reconocer el cervix, para que posteriormente nos fuéramos al campo ya a verificar que todo lo que les hubiésemos enseñado sí hubiera tenido un efecto. Obviamente con la universidad nosotros diseñamos un mecanismo estadístico para cuantificar el verdadero impacto que se tuvo antes y después de la intervención. Entonces lo que hicimos fue una evaluación pre y una evaluación post-intervención, y tuvimos resultados extremadamente hermosos que en este momento están sometidos a una revista internacional, en donde queremos de manera académica demostrar el impacto que tiene la universidad en el nivel de conocimiento de las comunidades vulnerables cuando vamos con estudiantes a intervenir esas comunidades. Quiero entonces terminar con esta foto, y de pronto la tengo acá un poquito más. Quiero tener estas dos conclusiones antes de irme para la última, y es que los programas de extensión indiscutiblemente contribuyen al cierre de esas brechas que nosotros hemos mencionado. Esa es, digamos, una conclusión muy importante, más en estas comunidades que han sido históricamente vulneradas. Y la segunda conclusión es que la identificación de esos líderes estudiantiles por parte de los profesores en nuestras aulas de clase es supremamente importante. Identificar a esas personas, a esos estudiantes que tienen esa capacidad de transformar sociedades, y a los que de pronto no tengan esas habilidades, también podemos acompañarlos para que las vayan desarrollando. Quiero terminar con esta diapositiva, y es con la que yo siempre concluyo mis charlas internacionales y nacionales, porque me parece una diapositiva muy bonita. 3 menores de edad cuya foto pues fue autorizada por sus padres. Estos 3 menores de edad participaron en el curso, es decir que ellos o ellas fueron o son poblaciones vulnerables o hacen parte de una población vulnerable afectada por el conflicto armado, viven en una zona de influencia del Ejército de Liberación Nacional, pero además de eso llegaron muy puntuales a los 3 días de capacitación abrazando el libro que diseñamos para ellos. Cuando yo estaba sentado esperándolos a todos, yo aproveché, cogí mi celular, les tomé una foto, posteriormente pedí la autorización, y siempre concluyo mis charlas con esto, porque esta foto refleja la realidad de Colombia. En el fondo estamos viendo la iglesia del municipio o del caserío, no falta, al lado de la iglesia la casa del Padre. Los colombianos, un 57% nos identificamos como católicos. Por otro lado, lo decía el profesor Hugo, cuando hay ausencia de un Estado, cuando hay ausencia del gobierno, esos espacios son poblados por estos grupos armados que históricamente pues, han transformado nuestra realidad. El 44% de la población colombiana vive en pobreza extrema. Eso representa que casi 22 millones o un poco más de 22 millones de pobladores colombianos son pobres. Y definitivamente con la bandera del ELN yo quiero terminar diciendo, que son ellas y son nuestros estudiantes los mejores instrumentos para finalmente transformar este país. Gracias. Bueno, hay un poquito también para mostrar las experiencias. Esta fue la presentación que tuvimos en Tokio y les quería también culminar con esta foto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Yaisir. Muy interesantes estas experiencias que se nos van presentando de cómo la Universidad de Antioquia, desde sus distintas unidades,
han estado apostándole a esta necesidad, a este deseo, a este anhelo colectivo, pero también a esta apuesta política por la construcción de paz. Entonces vamos a escuchar ahora a Natalia. Natalia pues está aquí desde la Escuela Interamericana de Bibliotecología y también nos va a compartir cómo desde allí se ha hecho aportes y se ha pensado este tema de país. Bueno, buenos días a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a los y las estudiantes que acaban de ingresar, pues los estábamos esperando, pero yo les había avisado que íbamos a ir arrancando y que ustedes iban integrando. Escuchando al profesor Hugo, a Yacer, pues me emociona mucho porque a veces pensamos que porque somos una escuela de bibliotecología, que de hecho casi nadie conoce qué es la bibliotecología, no tenemos mucho que ver con otros campos del conocimiento. Y yo empezaría por plantear que la bibliotecología es una ciencia interdisciplinar y como ciencia interdisciplinar puede articularse con cualquier campo del conocimiento. De hecho, en esta programación que ya está culminando el día de hoy, hemos podido conversar con compañeras, compañeros de muchos campos. Y desde la escuela hay muchas cosas que se vienen haciendo. Lo primero que aclararé es que lo que voy a compartir no es lo único que la escuela viene haciendo. O sea, nosotros tenemos en la Escuela de Bibliotecología un grupo de investigación con una línea que es Memoria y Sociedad, que ha sido una línea de investigación que ha trabajado fuertemente en los temas de paz, con la profesora Sandra Arenas, la profesora Marta Lucía, el profesor Luis Carlos Toro, muchos profesores que vienen liderando temas en relación con memoria y que se han ocupado por mucho tiempo de trabajar no solamente proyectos de investigación, sino de extensión alrededor de estas temáticas. Lo que yo quiero compartir con ustedes hoy muy brevemente es un ejercicio que venimos pensando desde la línea de investigación, que la escuela tiene un grupo, 4 líneas de investigación, pero voy a hablar no de la línea de Memoria y Sociedad, sino de la línea que organizó este evento, que es la línea Bibliotecas desde Abya Yala, y una propuesta que venimos pensando de investigación-acción, o como lo planteaba Franciele, que ha sido una profesora de Brasil que nos ha acompañado toda esta semana, perdón, un ejercicio praxiológico, o sea, pensarlo teóricamente, pero también pensar la práctica. En el marco de un ejercicio de postdoctorado que yo me encuentro adelantando, hemos empezado a pensar opciones bajo una pregunta, y es cómo dispositivos culturales y educativos como las escuelas y las bibliotecas en la ruralidad pueden aportar al fortalecimiento de las economías campesinas específicamente. Y el título, digamos, es cosechar la palabra para alimentar la vida. Hay un equipo que está articulado este proceso, que estamos pensando, que no está terminado, no así como el profesor Yacer, que ya incluso él no les contó, pero va a empezar una segunda experiencia del proyecto que presentó en el Urabá antioqueño, o todo lo que viene haciendo la Unidad de Paz, sino que acá nosotros estamos pensando y reflexionando. Y lo que nos hemos preguntado básicamente es eso, o sea, cómo podemos a partir de la lectura, la escritura y la oralidad trabajar en un ejercicio que nos permita fortalecer las economías campesinas, pero específicamente la política de agriculturas comunitarias, familiares y campesinas que tiene Colombia. Yo no me voy a detener mucho porque quisiera que tuviéramos tiempo para conversar con ustedes. Les quiero contar básicamente en lo que estamos y lo que hemos pensado, porque es algo extenso. Entonces, nosotros en Colombia tenemos unos lineamientos para pensar esta política de agricultura comunitaria, familiar y campesina, que está compuesto por 10 nodos y tiene 18 estrategias. Lo que pensamos, porque la Escuela Interamericana de Bibliotecología tiene una trayectoria muy importante en el campo de la promoción de la lectura, del fomento a la lectura, es que existe la posibilidad de que a través del lenguaje podamos trabajar los temas ya definidos previamente en la política de las ACFC, que es Agricultura Comunitaria, Familiar y Campesina. Y que a partir de la articulación, no con el patrimonio bibliográfico y documental, que es con lo que toda la vida hemos trabajado, o sea, los libros, los cuentos o material físico, sino a partir del patrimonio cultural inmaterial y del biocultural, podamos emprender procesos de fomento de la lectura situados ya no en patrimonio bibliográfico, sino en patrimonio cultural inmaterial campesino o en patrimonio biocultural.
y que a partir de ello podamos diseñar no la escuela, porque no hemos hecho todavía ningún diseño, por si de pronto esa pregunta ronda en la cabeza de alguien, porque como le decía Hugo, nosotros no esperamos hacer un programa e irlo a implementar a una comunidad, no, estamos pensando las formas de articulación para ver si eso es una posibilidad y de serlo, construirlo con las comunidades. Entonces, acá hay acá están, digámoslo, las 9 economías que plantean los lineamientos, que serían las economías que podría aportar a fortalecer un ejercicio de este tipo: la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura, la silvicultura, turismo rural, minería, entre otros. Y lo que pensamos, yo creo que no se ve muy bien, pero yo les voy a desglosar, que esto es como lo que consolida lo que quería compartir muy brevemente con ustedes, es que sí soñamos, sí tenemos un sueño, claro, también lo decíamos acá en toda esta semana, la universidad no puede ser ingenua, la universidad es una institución bastante arrogante a veces, a veces parece una egoteca, y la universidad también tiene un estatus, es decir, por más que lleguemos a un espacio, somos universidad, no somos comunidad, no podemos hacernos esa idea de que, ay, es que ya somos parte de la comunidad, no, somos la universidad, y en tanto también hay que ser claro lo que esperamos o cómo esperamos articularnos. Otro asunto es que es menos traumático en las comunidades, pero por supuesto esa figura o ese carnet institucional, eso no se quita porque digamos voy a trabajar con una metodología más participativa, voy a hacer etnografía, no, seguimos siendo la universidad y seguimos teniendo esa etiqueta. Entonces nosotros sí hemos pensado en una propuesta por ahora y como les decía se llama Cosechar la Palabra para Sembrar la Vida, que podría ser un ejercicio de fomento a la lectura a través del patrimonio cultural inmaterial. Y el objetivo del programa, no queremos inventarnos nada diferente al objetivo que ya plantea la política. Es decir, la política de las ACFC tiene un objetivo, no tenemos por qué inventar otro. Y ese sería para nosotros el objetivo de lo que quisiéramos realizar. Pero hay estrategias que serían para nosotros las temáticas. Me voy a volver para explicar con este ejemplo, y es que una de las estrategias, por ejemplo, se llama Semillas del Agricultor. A propósito de todo lo que hemos conversado esta semana de bibliotecas de semillas. Entonces, hay 18, Semillas del Agricultor es una de las 18, pero en el campo de la bibliotecología, del fomento de la lectura, podríamos pensar que esas semillas serían una temática para la promoción de la lectura como tal. Y lo que podríamos plantear es que el objetivo de esa temática tampoco lo estaríamos inventando para nada, sino que sería el mismo propósito propuesto en los lineamientos de la política de la ACFC. Lo que sí sería el trabajo intelectual que la escuela, el equipo, la línea de investigación podría, digámoslo, articular, dinamizar, porque en ningún caso creo que ahí sería un ejercicio de liderar, sino de dinamizar y de generar un tejido y una juntanza, es pensar cómo a través de los ámbitos del patrimonio cultural inmaterial podemos hacer un ejercicio de fomento a la lectura que fortalezca esos lineamientos estratégicos de la política. Entre los ámbitos del patrimonio cultural inmaterial que están ligados con el patrimonio cultural inmaterial campesino están las lenguas y la tradición oral, el conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo, los objetos y artesanías, la producción tradicional, la medicina tradicional, la cultura culinaria, entre otros. Entonces nuestro sueño, por eso les digo, esto no está terminado, es una idea, está ideándose, y no creo que vayamos a hacerlo, pues a terminar pronto, ni mucho menos, son 18 líneas estratégicas de los lineamientos de la política, pero quisimos empezar por porque además, valga la claridad, en este evento tuvimos a 3 invitadas muy especiales que trabajan con semillas, casas de semillas y bibliotecas de semillas, que es la Red de Semillas Libres de Colombia, la Biblioteca de Semillas de Oaxaca y la Biblioteca de Semillas Nativas de otra parte, del Biblioteca y Parque Cultural, otra parte, en Envigado. Entonces, lo que se nos ocurre por ahora es empezar a convocar a diferentes colectivos, organizaciones que trabajen alrededor como estas que acabo de mencionar y muchas otras, para que juntos y juntas podamos pensar, por ejemplo, con la lengua y el tradición oral, qué podríamos hacer en un taller de promoción de la lectura, ¿cierto? Y cómo lo construimos conjuntamente. ¿Y cuáles serían los lugares para eso, que fue por donde yo comencé? O sea, cómo dispositivos culturales y educativos como bibliotecas y escuelas pueden ser esos nichos
para dinamizar una estrategia de este tipo. Entonces ese es como, digámoslo, nuestro sueño, un sueño bastante ambicioso, del cual somos muy conscientes, pero que creemos que haciendo juntanzas, trabajando colaborativamente, encontrándonos, pues podría ser una posibilidad. Porque como empezaba ahorita el profesor Yacer cuando nos contaba su lugar de enunciación y de dónde él venía, creemos también que no hay mucho que inventar, sino más bien disponernos a tejer, a articular esos esfuerzos que ya existen en ciertas políticas, pero de las que no nos hemos hecho cargo. Entonces hablamos de la firma del acuerdo de paz, pero ¿cómo construimos la paz? Hablamos que tenemos, por ejemplo, ya una versión del informe de la Comisión de la Verdad, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces tenemos muchas herramientas, pero ¿cómo les vamos a dar vida? Entonces eso es en lo que estamos, lo que queríamos compartir con ustedes, porque nosotros no tenemos hallazgos, no, nada de eso. O sea, estamos estudiando la política, los lineamientos, buscando articulaciones. De hecho, este evento para nosotros fue muy importante por ello, porque generamos diferentes invitaciones y articulaciones no solamente con colectivos locales y nacionales, sino también internacionales que podrían, en caso de ser de su interés, empezar a generar esas articulaciones para un ejercicio de este tipo, para un programa de este tipo. Hemos venido trabajando, para cerrar, me detendría en nombrar esto, por supuesto con diferentes personas, y sería muy importante agradecer también a la Biblioteca Nacional de Colombia y a su programa de bibliotecas rurales itinerantes, con el cual hemos estado conversando, y de hecho no ha sido una conversación fácil, porque la academia siempre tiene como esa, ¿cómo decirlo?, como esa idea de que, y lo que decía Hugo, entonces otra vez a preguntar por los imaginarios, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? O sea, es que ustedes ¿de qué van a ir a hablar? Porque siempre tenemos mucho temor por lo que la universidad históricamente ha significado en las comunidades y en los territorios. Sin embargo, creo que también somos una generación diferente y una generación que está dispuesta a poner todo para que Colombia sea un país no en paz, sino que camine en esa construcción de paz. Cuando Yacer decía, por ejemplo, que nacimos en la guerra, pues que éramos una generación de la guerra, nosotros en la escuela hay profesores que son, pues pues son más adultos, y nos dicen como nosotros fuimos educados y formados como los bibliotecólogos para el conflicto. Ahora ustedes tienen que formar los bibliotecólogos para la paz, y eso es un reto muy grande porque es difícil. Pero acá estamos, y pues yo creo que este evento ha sido muy bello y nos ha permitido pues aprender, encontrarnos y conocernos, y la idea es que podamos seguir tejiendo. De hecho, ver acá a estudiantes que no son de Medellín, son estudiantes que vienen todos de la Universidad del Atlántico, que gestionaron sus recursos y que apenas pudieron llegar el día de ayer, muy tarde, pero pues se dispusieron para estar acá, pues también nos llena como el corazón de saber que no es Medellín, no es Bogotá, no es Cali, es que todos estamos buscando formas para juntarnos y para tejer. Entonces, gracias también a ustedes por estar acá y por escucharnos. Bueno, pues muchas gracias a nuestros invitados en esta mesa. Ahora vamos a conversar, pues hacer algunas preguntas para poder ampliar algunos elementos que pudieron haber quedado por ampliarse, pues que seguramente de esas experiencias hay mucho más que aprender. A propósito del día de ayer, que estábamos conversando el día del convite con las mujeres, aquí había en este espacio una serie de organizaciones de mujeres rurales que también se han hecho preguntas respecto, pues, no solamente al tema de paz, sino también a cómo se va configurando esa relación de lo rural, de los liderazgos femeninos y cómo se piensan, pues, estas posibilidades, ¿no?, desde lo rural y la mujer. Me gustaría saber desde esas experiencias distintas, desde la unidad de paz, desde esas experiencias también que nos compartía el profesor Yacer en Nariño, o desde esa experiencia desde el Lab Yayala, qué lugar, digamos, en eso ocupa la mujer rural. ¿Sí? Hay todo un tema que es central también en esos asuntos con la construcción de paz, ¿no? La mujer ha sido un actor preponderante en la articulación de territorios, en la dignificación, ¿no?, de la vida humana, en la búsqueda de la justicia, no solamente social, sino también ambiental y cultural. Entonces, me gustaría un poco conocer
cuáles han sido como esas apuestas, esas experiencias que han, como qué lugar ha ocupado allí la mujer, y particularmente la mujer rural. Entonces, comenzaríamos primero con el profe Hugo, a ver si nos puede ampliar, y pues en el orden de él. Gracias, profe. Bueno, nosotros desde la Unidad Especial de Paz en el trabajo territorial tenemos varios principios, digamos, que son como de orden metodológico o didáctico, pero que se constituyen también como en principios de orden filosófico y político. Entonces, uno de esos principios es el famoso y tan mencionado en tantos proyectos enfoque diferencial, que incluye el enfoque de género, pero también está atravesado por el enfoque territorial, ¿cierto? Y la gran preocupación nuestra es para que efectivamente seamos coherentes en las prácticas sociales y comunitarias con eso que definimos como enfoques. Entonces, voy a empezar por uno que es muy mañido, digo yo, pero creo que no hay ningún proyecto, por lo menos en la Universidad de Antioquia, que no tenga el diálogo de saberes como un asunto central. Sin embargo, cuando estamos en los territorios, la mayoría de las veces, no digo que siempre, pues porque hay experiencias muy importantes, pero la mayoría de las veces el diálogo de saberes no es real, no existe, porque el saber que ponemos a circular es el saber de la academia, el saber de la universidad, y los acumulados en experiencia, en conocimiento, en saberes de las comunidades apenas si se asoman a los procesos. Entonces ese es un principio, y lo traigo a colación porque ese es un principio fundamental en los procesos de formación y de trabajo específicamente con las mujeres. Las mujeres han tenido una participación muy importante en la guerra, hay que decirlo. Es un número significativo de mujeres firmantes del acuerdo de paz, que fueron mujeres armadas en la guerra, tenían condiciones, digamos, muy parecidas en la guerra, tenían responsabilidades similares a las de los hombres, estaban armadas, tenían fusilería, etcétera, etcétera. Pero cuando se da el proceso de negociación, es muy curioso, en la guerra habían sido más o menos iguales, en los procesos de paz son relegadas a las funciones domésticas del hogar. Entonces, además hubo una decisión, después del acuerdo de paz, pareciese que hubo una decisión de las FARC en su momento de tener hijos. Y hoy hay un gran número de niños y niñas, hijos de los firmantes y de las firmantes del acuerdo de paz, que tienen 5 años, 6 años, 4 años, se dedicaron a tener hijos. Y esa labor del cuidado de los hijos se la dejaron a las mujeres. Entonces, es muy curioso, digo yo, cómo después de que son tan iguales en la guerra, en la paz, casi que de manera inmediata, se diferencian claramente los roles que histórica y culturalmente hemos construido. Los hombres en la vida de lo público, los hombres en la participación, los hombres en los asuntos comunitarios, sociales y no sé qué, y las mujeres dedicadas a cuidar a los niños, en las labores del hogar, etcétera, etcétera. Nosotros hemos puesto esa discusión sobre la mesa de manera permanente y la hemos puesto con los hombres, por supuesto, con los hombres, porque a veces pensamos que hacer el trabajo con las mujeres en la perspectiva de género es un trabajo cerrado con mujeres, y para nosotros es fundamental ese diálogo para construir también esa famosa frase de las nuevas masculinidades. Eso es muy complicado, pero también, por ejemplo, hemos abordado el trabajo con la Facultad de Salud Pública, con el programa de crianza humanizada, y esa crianza humanizada no es un asunto que le corresponde a las mujeres, ¿cierto? Entonces, intentamos avanzar en esos procesos del empoderamiento de las mujeres, de la participación de las mujeres, de la importancia de las mujeres, pero avanzamos en esos procesos también con la formación, con los debates, con las discusiones, con los hombres mismos, con los hombres mismos. En esa perspectiva, hemos logrado tener comités de mujeres en algunos de los espacios territoriales. Obviamente hay cosas específicas allí, pero hemos logrado siempre
en los procesos del fortalecimiento, por ejemplo, de las cooperativas asociadas, que haya mujeres, el mayor número posible de mujeres en las juntas directivas, en cargos directivos, en algunos de los comités. Entonces, más que un discurso, digamos, sobre las perspectivas de género, que son muy importantes, no estoy denigrando esos discursos, por supuesto, pero en los territorios, más que un discurso, más que cátedra sobre ese asunto, que las podemos abordar, me parece que lo fundamental es poder construir unas prácticas cotidianas y permanentes en donde la mujer de verdad tenga un papel protagónico y en donde los hombres también asumamos y asuman que las mujeres tienen ese papel y que no es un papel que se les va a relegar a las funciones domésticas y que por lo tanto tienen toda la posibilidad y lo hacen muy bien en su participación en la vida pública, en la vida política, en la vida comunitaria, y hacemos esfuerzos en esa dirección. Por eso nuestros proyectos, cuando decimos los distintos proyectos, por ejemplo, de generación de ingresos, además de que sean proyectos sociales y comunitarios, para nosotros es fundamental, y así lo hemos venido haciendo siempre, la participación en igualdad de condiciones de las mujeres. Bueno, gracias. Yo quisiera tener 3 ejes para explicar evidentemente lo que es evidente, y es la importancia de la mujer en la sociedad. El primero, quiero hablar un poquito sobre la biología; el segundo, sobre mi formación o lo que significa las escuelas de medicina veterinaria en el mundo y el rol de la mujer en estas; y la tercera, en los proyectos de extensión que hemos venido desarrollando, inclusive ahora con la Escuela de Bibliotecología y en cabeza la profesora Natalia. Pues para nadie es un secreto, y pues de pronto si es un secreto se los cuento, que nosotros surgimos a través de la interacción de un espermatozoide y de un óvulo. El óvulo de ustedes, señoritas, tiene aproximadamente 155 micras, pero el espermatozoide humano tiene aproximadamente 7.2 micras. Eso quiere decir que la magnitud celular de su célula germinal es 21 veces más grande que la de nosotros, y esa grandeza no solamente es en tamaño, sino en energía, porque cuando el espermatozoide ingresa al ovocito, cuando fertiliza el óvulo, llega totalmente agotado de energía, ya no hay casi o no hay nada de ATP, que es adenosintrifosfato, que es la energía que le permite al espermatozoide mover el flagelito. Llega totalmente agotado y le dice al ovocito: si usted no me da la energía, aquí no hay embrión. Entonces, en esa magnitud gigantesca del óvulo, en donde ustedes finalmente son ricas en mitocondrias, por eso nuestra herencia mitocondrial es de nuestras madres, tenemos 100% herencia mitocondrial materna y no hay papá. Por eso fue que finalmente en el inicio del posconflicto uno de los hijos de las secuestradas fue identificado en un albergue del bienestar familiar, porque su madre estaba secuestrada, pero su abuela estaba en Bogotá. Hicieron un coteo de mitocondria y se dieron cuenta que ella era la abuela. Entonces, aquí no hay nada que decir desde el punto de vista biológico. La importancia biológica de ustedes es absolutamente clave. Sin sus mitocondrias, sin su magnitud celular, no existiéramos. Así que gracias. En el segundo el pilar que quiero explicar y es cómo han venido surgiendo las escuelas de medicina veterinaria. En los 1700 se crea la primera escuela de medicina veterinaria en Lyon, Francia, y lo crea un militar. Entonces, como es un militar quien crea la primera escuela de veterinaria en el mundo, pues históricamente se concibió que la medicina veterinaria solo está diseñado para hombres, cosa pues que en la sociedad moderna pues es totalmente una locura concebir lo que se concebía en los 1700. Como una carrera militar fue quien creó una facultad de medicina veterinaria, entonces los militares pues en esa época consideraron que solo los hombres eran capaces de tratar la medicina o la enfermedad de los animales grandes o pequeños. Pero nos olvidamos que en Colombia, en 1951, la primera veterinaria graduada de la Universidad de Colombia fue una mujer. Entonces, desde ese discurso que se ha venido agudizando, y creo que ahora casi que lo estamos tratando de sopesar un poco, que es un discurso patriarcal que se vive en muchas de las sociedades y en muchas de las comunidades colombianas, creo que desde las universidades lo que tenemos que manifestar es un beneplácito de que hemos venido incrementando la población feminista y la población de mujer en los programas agropecuarios. Precisamente en el último proyecto que tuvimos una participación del 60% de mujeres, es decir, empiezan las mujeres a superar la presencia de los hombres en las aulas de clase, en los sistemas o en los programas de ciencias animales.
Y por lo último, que es en relación al proyecto, nosotros hemos venido, y apoyando lo que decía el profesor Hugo, percibimos que el rol de la mujer rural ha sido casi que delegado solamente a las labores domésticas, y lo que nosotros hemos venido insistiendo en los proyectos y en estos proyectos de extensión es que si es así, eso se debe cuantificar desde el punto de vista de la contabilidad del negocio ganadero en los pequeños ganaderos. Es decir, si la mamá es la que se levanta a hacer el desayuno al señor esposo y al hijo, y son ellos dos los que ordeñan las vacas o los que van a echarle la sal al ganado, eso es un negocio familiar y así hay que, digamos, contabilizarlo. Entonces hemos venido insistiendo no solamente en la importancia de la mujer, del rol materno que tiene históricamente, y creo que es el núcleo importante de lo que, digamos, el inicio de la sociedad, de cómo se construye la sociedad, sino también empezar a quitar esas brechas o a disminuir esas brechas, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, la tasa de desempleo rural de la mujer es mucho mayor al del hombre, y no solamente a nivel rural, sino también a nivel de las grandes urbes. Entonces, con estos proyectos lo que pretendemos es darle el verdadero papel protagónico de las mujeres que históricamente ha sido vulnerado. Bueno, gracias por esa pregunta, Esperanza. También como en varios ejes. Para la bibliotecología y la ciencia de la información, los enfoques diferenciales son escasamente recientes. Si bien la universidad tiene un plan la Universidad de Antioquia, pues tiene un plan de desarrollo que consigue estos enfoques, ese plan de desarrollo tampoco ha existido siempre, eso es importante recordarlo. Ese plan de desarrollo también es muy reciente. Y en la bibliotecología, que es una ciencia moderna, una ciencia occidental, con unos referentes en los centros de poder de conocimiento, los enfoques de género no han estado presentes. Yo siento que apenas empiezan a estar presentes. Específicamente en la línea, vuelvo a aclarar nuevamente, estoy hablando desde la línea de investigación Bibliotecas desde Abya Yala. En nuestra línea de investigación nosotros estamos en sintonía con diferentes enfoques, son 6 enfoques específicamente: el anarquismo epistemológico, la interseccionalidad, justicia social, capacidades, interculturalidad y se me acaba de olvidar uno y Juan no me está ayudando. Entonces, primero, en términos disciplinares, o sea, yo soy bibliotecóloga de formación, de grado, lo que hemos procurado desde la línea de investigación es generar unos marcos de análisis que no solo sean bibliotecológicos, sino que le permitan a la bibliotecología irse de la bibliotecología, conversar con otras áreas del conocimiento, aprender de ellas y empezar a tejer otras formas de comprender lo que siempre hemos comprendido. ¿Sí? Entonces, por un lado está eso en relación con el género. Específicamente para nosotros lo que tiene que ver con la interseccionalidad es fundamental, que no sé si todos y todas han escuchado esa palabra y a lo que se refiere, cómo viene desde los feminismos negros y además cómo nos permite comprender que una no solo es una mujer, sino que una cosa es ser una mujer, otra es ser una mujer negra, otra es ser una mujer negra, neurodiversa, otra ser una mujer indígena, otra ser una mujer, no podemos decir que, o sea, ¿qué pasa con la mujer? No, es que hay muchas formas de ser mujer, no hay una sola forma de ser mujer. Entonces, en términos disciplinares, hemos procurado académicamente ocuparnos de ello. Y en términos de lo que les presentaba ahorita y les compartía un poco de esa intención que tenemos con el proyecto del postdoctorado que venimos pensando, ideando, no desarrollando aún en plenitud, siento que en el campo de la política de las ACFC, las mujeres, lo dijeron yo creo que implícitamente el profesor Yacer, el profesor Hugo, son fundamentales en la economía del cuidado. Este evento tiene un eslogan, como dicen, que es sembrar la palabra para cosechar la vida. Y en general, por el sistema patriarcal, que también lo mencionaron, del cual todos y todas somos parte, además hemos adquirido, consciente o inconscientemente, los hombres que se reconocen como hombres o que son signados al nacer como hombres porque nacen con pene y no con vagina, son sujetos que muchas veces son
se les arrebata la posibilidad de la palabra, es decir, los hombres se tienen que comportar de una forma, ser de ciertas formas, no pueden llorar, tienen que ser fuertes, tienen que cuidar, ¿sí? Entonces a los hombres también se les ha arrebatado una parte muy importante en relación con lo que, al contrario de las mujeres, las emocionales, las histéricas, ¿cierto? Entonces, y esa palabra en general, históricamente, con las nuevas masculinidades empiezan a pasar cosas, pero históricamente esa palabra ha estado sembrada es en la mujer. O sea, en términos no solo de la economía del cuidado, sino del cuidado, las mujeres somos quienes hemos estado allí para cuidar, acompañar, escuchar, abrazar. Y en términos específicamente de la propuesta, pues para nosotros y nosotras en la línea de investigación, la lectura, la escritura y la oralidad no son capacidades o competencias, sino que la lectura y la escritura y la oralidad son prácticas socioculturales y prácticas sociopolíticas. Por eso hablábamos de una praxeología, porque no solamente, o sea, cuando les hablaba porque yo no sé de qué áreas de conocimiento son ustedes, seguro ahorita nos pueden contar, pero cuando hablábamos de la lectura, la escritura y la oralidad, en el fomento de la lectura no se trata de enseñar a leer o enseñar a escribir, sino literalmente resistirnos al despojo violento de la palabra, que es lo que ha hecho la guerra y lo que ha hecho el conflicto, cuando acallan la voz, cuando censuran los contenidos, cuando nos dicen qué podemos saber y qué no podemos saber. Entonces, un programa o una propuesta de promoción de lectura, de comprender la lectura, la escritura y la oralidad como prácticas socioculturales y sociopolíticas, no tiene otra intención sino que hacernos de la palabra. Y esa palabra siempre ha estado muy cercana a la mujer. No quiere decir que no tengamos compañeros hombres, obvio que está Joaquín Arley, está Juan David, Deiber nos ha acompañado toda la semana, pero la bibliotecología históricamente sí ha sido una carrera de mujeres, siempre, en sus inicios. Y al contrario, nuestra población en términos de femenino-masculino siempre es más alto en términos las mujeres que los hombres. Entonces hemos tenido históricamente también una corresponsabilidad en el ejercicio y en el uso de la palabra, pero también hoy en día de no funcionalizar la palabra. O sea, ¿para qué vamos a entregar un texto? ¿Para qué vamos a leer? ¿Para qué vamos a entregar información? Ah, porque es un derecho, sí, pero ¿qué sentido tiene entregar esto? ¿A qué derecho responde? En nuestro caso, por ejemplo, responde a, por supuesto, toda una política que no se inventó la bibliotecología, que proviene del Ministerio de Agricultura, además, pero es un bien común. En un momento de crisis ecológica que no vive Colombia por el tema de la paz, sino que vive el mundo entero y que hoy en día hay quienes empiezan a nombrar como el antropoceno, el capitoloceno y demás. Entonces yo creo que por ahí serían como las ideas que yo podría plantear. Vale, muchas gracias. Vamos a abrir el micrófono para que el público pueda hacer también preguntas, algunas intervenciones. Entonces, ¿tienen algo para preguntar, para comentar? Muy buenos días. Más vale tarde que nunca, dicen de manera coloquial, pues en nuestro país. Nosotros hoy nos encontramos felices de ser partícipes del espacio. Creo que ha sido en los minutos que hemos tenido la oportunidad de estar compartiendo con ustedes muy enriquecedor para nosotros. Creo que esa es la función de las universidades, ¿cierto? A partir de las bases académicas y profesionales, poder reconstruir ese tejido social que ha sido bastante afectado, golpeado por el conflicto y la violencia en nuestro país. Mi nombre es Guillermo González, estudiante del programa de Contaduría Pública, líder estudiantil, al igual que mis compañeros que también son estudiantes y líderes de la gloriosa Universidad del Atlántico. Yo creo que hicimos de todo para poder llegar hoy al espacio y pues afortunadamente estamos acá, así que no nos vamos a poder, digamos, perder la oportunidad de participar en menor o mayor medida. Resaltar cómo desde esas capacidades interdisciplinares se puede aportar a las necesidades de nuestra sociedad. Y aquí digamos que tomo de nuevo
el aspecto con el que inicié la intervención, es cómo nosotros desde distintas profesiones podemos intervenir en esas problemáticas álgidas a nivel urbanas y rurales en nuestra sociedad colombiana. Y me llamaba mucho la atención cómo se ha podido transformar, por ejemplo, quizás la mentalidad a través de los procesos que usted desarrollaba en esas zonas donde el conflicto armado pues ha sido un común denominador. A partir de allí, la pregunta entonces sería, ¿cómo podemos, a partir de la regionalización que es muy importante en las universidades públicas, poder potenciar las oportunidades y digamos, las hojas de ruta para que las poblaciones en estos asentamientos rurales puedan transformar su mentalidad en función de generar unos cambios verdaderos y no de retórica, para que verdaderamente pueda, digamos, aprovecharse una paz que es necesaria para que nuestro país pueda avanzar como todos queremos. Vamos con esta primero, porque es que el compañero, pues vamos a tener que hacer como una tesis aquí, por lo menos de maestría. Pero bueno, no, muy satisfecho también de tenerlos y tenerlas aquí. Para nosotros pues es muy satisfactorio que estén y que podamos... ¿Está apagado? Y que podamos conversar. Bueno, para no extenderme mucho, cuando hablábamos de la construcción de la paz, yo mencionaba 4 elementos, no los voy a, pues, para referirme al que él quiere, pero decíamos la profundización de la democracia como un asunto fundamental, y eso es un debate extenso. El tema de el goce pleno y efectivo de los derechos humanos, eso es un asunto fundamental. El otro elemento que planteaba, ahora se me olvidó uno, bueno, y el cuarto, el que se refería específicamente a la construcción de esa paz cotidiana. Entonces, lo de la construcción de la paz cotidiana es un asunto que está articulado a un complejo sistema de la construcción de la paz. O sea, esto solo no funciona, funciona con lo otro, funciona con la democracia, funciona con los derechos humanos, ¿cierto? Funciona con la institucionalidad, con la fuerza de la institucionalidad, con lo social y comunitario. Pero varios asuntos fundamentales en esto. ¿Qué debemos construir para esa paz cotidiana? Que esa paz cotidiana se traduce en lo siguiente, en la construcción de nuevas formas de relacionamiento social y comunitario. Y esas nuevas formas están atravesadas fundamentalmente por la solidaridad. La solidaridad. Es que me pica la lengua, hermano, que es un asunto distinto a la caridad. O sea, no estamos hablando de caridad cristiana o de caridad religiosa de ningún tipo. Estamos hablando de la solidaridad, y eso es una cosa compleja. Bien, estamos hablando del reconocimiento de la potencia que tiene la diferencia. Y aquí el profe pues nos podrá decir que desde el punto de vista biológico lo esencial y lo fundamental es que haya esa diversidad. Un ejemplo de eso, yo pues aquí me atrevo porque el experto es el profe, pero un ejemplo de la potencia de la diversidad es un ecosistema. Es justamente potente por lo diverso que sea. Y nosotros tenemos que ser capaces de incorporar que la diferencia que nos caracteriza como nación y como país es ahí en donde radica nuestra potencia. Bien, tenemos que construir la confianza entre nosotros. Somos un país que nos hemos vuelto desconfiados, todos desconfiamos de todo el mundo. Yo tengo un problema con ella y ella conmigo, y lo primero que evaluamos es el potencial de daño que seamos capaces de hacernos. ¿Qué tan peligrosa es? ¿Qué tan peligroso soy? Hay una desconfianza tremenda y hay que construir procesos de confianza. La palabra, el asunto de la palabra, de la conversación, del diálogo para tramitar y resolver los conflictos, la palabra. Y yo quiero plantear que cuando hablamos de la paz y cuando hablamos de la paz cotidiana, no hablamos de la ausencia de conflicto. Eso, el conflicto es un asunto inherente
a los conglomerados sociales, al sujeto mismo. Uno mismo tiene sus conflictos y sus garroteras y sus peleas internas. Todos andamos con nuestras miserias también por el mundo y estamos en eso, ¿cierto? Luego el conflicto es un asunto connatural al relacionamiento social y comunitario. Y poder asumir el conflicto, lo voy a plantear aquí en términos de Stanislao Zuleta, que decía que solo un pueblo maduro para el conflicto era un pueblo maduro para la paz. Entonces entender que se trata justamente de tener más y mejores conflictos para tener más y mejores posibilidades de resolverlos y tramitarlos. Ese es un asunto fundamental. Yo diría que todo esto que tú decías como algunas palabras o asuntos claves, todo esto, y voy a insistir en esto, no como un discurso, sino como una práctica cotidiana, permanente, como un asunto que va asignando nuestro accionar permanente, cotidiano. Y si tenemos una paz cotidiana, seremos capaces de proyectar de manera significativa otros propósitos de la paz. Gracias, profe. Yo quisiera, ¿cuál es tu nombre? Guillermo. Quisiera comenzar reconociendo tus valiosas palabras y agradeciéndote tus valiosas preguntas. Pero además de eso, dos cosas que me llaman la atención de tu intervención. Primero, que reconoces en ti y en tus compañeros el liderazgo, y yo creo que eso se llama empoderamiento, y yo creo que para cambiar este país hay que no creer que somos líderes, sino serlos, como ustedes verdaderamente lo son. El hecho de que estén acá ya se habla muy bien de ese liderazgo y de esa capacidad y voluntad de poder transformar el mundo. El profesor Hugo hablaba de los ecosistemas, y pues sí, desde el punto de vista biológico los ecosistemas son tan ricos porque hay una gran biodiversidad de especies, y entre mayor biodiversidad de especies tengamos en un ecosistema, pues tenemos más capacidad de vivir de manera plenamente biológica o biológicamente plena. Lo que pasa es que en Latinoamérica, y yo no sé si es muy ligado a la manera en que fuimos colonizados, hemos criminalizado ser diversos, ser distintos. Y entonces no solamente en la universidad se vive, sino que vivimos en un país en donde el que piense distinto a mí se convierte en un enemigo. Y eso cansa. Y en el 2014 yo dije, estoy cansado, me voy, pero finalmente este fue el país donde nací y volví. Pero llego en una instancia política que ha tenido poca transición, evolución, y en donde se agudiza más el ser distinto. Entonces mire lo curioso, el ecosistema entre más biodiverso, entre más distinto pensemos, debería ser biológicamente más diverso y valioso. Pero aquí, entre más distintos pensemos, somos más criminales, o sea, nos criminalizan lo distinto que podamos pensar. Y entonces esta es una invitación, porque cuando usted dice que son estudiantes de contabilidad y yo estaba pensando que estaban orientados a la parte de ciencias humanas, filosóficas, en donde pues acá hay inmensidad de saberes, las profesoras, las doctoras, los doctores, pues eso me invita más a continuar a fortalecer lo que usted venía hablando, y es el trabajo interdisciplinar. Y para resolverle la pregunta, yo quisiera hacer esta analogía, y se lo dije creo que hace 2 días a una funcionaria de la universidad. Yo creo que yo amo la Universidad de Antioquia, pues prácticamente 3 de mis 4 posgrados son de la Universidad de Antioquia, es decir, como lo decía hace 10 años, creo que no me da pena decirlo, mi sangre es verde, el logo de la Universidad de Antioquia, esta es mi alma mater, aunque mi pregrado no es de acá. Y se lo decía a una funcionaria de acá, y yo le decía, oiga, la Universidad de Antioquia no es ajena a la realidad del país, y mucho menos ajena a la realidad de las universidades. Como que cada estamento trabaja como si fuera un islote, y entonces eso es isla allí, isla acá, islote acá, y como que entre esos islotes hay poca o nula comunicación. Y lo que no hemos percibido desde la universidad, y mucho menos desde este país, es que la clave está en la inclusión de la diversidad. Es decir, que coger esos islotes, y pues esto puede ser hasta un mensaje hasta para el vicerrector, rector, presidente, en fin, primer ministro de todos los países,
en coger la diversidad y pluralidad de todos los individuos que puedan aportarle a una sociedad, y ojalá que desde esos islotes empiecen a juntarse para formar continentes y que se funcione como un continente. Entonces, para concluir, la invitación es muy sencilla. ¿Quiénes hacen extensión? Entonces, no, eso es por allá en la Vicerrectoría de Extensión. ¿Y en la facultad quién hace extensión? No, eso es por allá la coordinación de extensión. No. Es que ¿quiénes hacen extensión? Los que queramos hacer extensión. Los estudiantes que como usted se autodenominan y se sienten y se empoderan como líder, y eso yo lo aplaudo, y son ustedes los que deben empezar a hacer extensión. Entonces la iniciativa y la invitación es, ¿tienen un grupo de estudio? Pues empiecen a hacer extensión. Lo que yo le digo a los grupos de estudios de la facultad, ¿cuáles son los indicadores? No solamente que se reúnan cada 8 días de 6 a 8 los miércoles. ¿Cuáles son los indicadores y qué le va a aportar este grupo de estudio a la sociedad? Entonces la invitación, y concluyo diciendo que ojalá esos islotes que de manera asincrónica, falta o carente de comunicación trabajan, ojalá podamos unirlos para fomentar que entre la unión pues podemos ser más fuertes. Como una claridad, no todos son de la misma área del conocimiento, ¿cierto? O sea, Guillermo es de contaduría, pero hay de otras áreas, así súper rápido. Eso era lo importante. Bueno, inicialmente señalar una vez más, en este grupo de estudiantes que ustedes observan está la presencia de 10 facultades distintas de la Universidad del Atlántico. Somos 10 facultades, aproximadamente 22 programas que estamos haciendo aquí presencia. Inicialmente agradecer este espacio, reconocerlo como un excelente escenario de retroalimentación y aprendizaje, sobre todo para nosotros que nos estamos embarcando en un proceso que hoy consideramos trascendental. Este grupo de aquí integra parte de una iniciativa que es la Red de Académicas y Académicos por la Paz Total, que estamos construyendo desde la Universidad del Atlántico en conjunto con otras 6 universidades de la región Caribe, justamente en aras de construir una especie de observatorio alrededor de las iniciativas de paz, no solamente del gobierno, sino también de los enfoques territoriales de género y perspectivas culturales e interdisciplinares que estamos trabajando. Justamente dentro de sus reflexiones encontraba 3 elementos y 3 aspectos importantes que hemos venido trabajando. En nuestro caso, nosotros contamos con la maestría en estudios de género y violencia intrafamiliar dentro de la Universidad del Atlántico, y desde allí estudiantes, profesores y también jóvenes investigadores hemos establecido un puente para poder hacer incidencia territorial en torno a temáticas de paz y perspectivas. Y encontramos 3 problemáticas y nos gustaría poder escuchar esas problemáticas. En una de las disertaciones de uno de nuestros ponentes veíamos y hablábamos sobre la presencia de actores armados como lo son el ELN dentro de los territorios, pero nosotros, por ejemplo, en los cascos urbanos nos encontramos otro tipo de grupos armados que están teniendo incidencia y que es mucho más difícil en algunos casos poder ingresar a hacer trabajo con esas poblaciones que poder ingresar a una comunidad rural en donde está la presencia de estos grupos armados que muchas veces sí nos dejan entrar a través del diálogo. Pero en estas poblaciones, usualmente marginales, dentro de nuestras propias ciudades, nos es imposible el acceso. Y allí es donde estamos elaborando una crítica en torno a la estrategia de paz que se ha venido elaborando desde el alto comisionado, en el caso de la República Colombiana, sobre la diferenciación de los grupos. Hoy nos encontramos actores armados como lo son los grupos sociopolíticos y socioeconómicos. Y a veces nos es muy fácil plantear salidas o alternativas para los grupos sociopolíticos, como lo fue el Acuerdo de La Habana en el caso de las FARC y como lo está haciendo hoy día un nuevo acuerdo en el caso del ELN. Pero
los que hoy día más muertes y más problemáticas nos están generando en torno a control social, a gobernanza, a problemáticas de hambre y violencia dentro de los territorios, son estos grupos socioeconómicos que tienen fuerte incidencia dentro de los territorios. En el caso de las ciudades, Medellín, por ejemplo, no está excueta de estas problemáticas. Barranquilla hoy día estamos sufriendo todas estas situaciones, y nuestra pregunta sería: ¿cuáles serían esas recomendaciones desde esta perspectiva académica, muchas veces decolonial, muchas veces con enfoque de género y que es supremamente interdisciplinar, y eso es algo que admiro mucho? ¿Cuáles serían estas alternativas que podríamos llevar justamente a estas poblaciones? Queríamos saber esa visión de ustedes, porque estamos trabajando en eso, pero sus recomendaciones son supremamente valiosas, y créanme que estamos retroalimentándonos nada más con escuchar su experiencia, aprendiendo un poco y también generando ideas de cómo llegar nosotros a nuestro territorio, en donde también hay ruralidad, en donde también hay mujeres, donde hay diversidades sexuales, donde hay poblaciones marginales, y que también queremos poder iniciar y hacer incidencia allí, llevar la universidad a la calle para poder transformar y generar paz. Yo me atrevo, profe, ahí a poner algunos temas sobre la mesa. Miren, bueno, sí, porque nosotros, no sé si ya estabas acá cuando decíamos que uno de los ejes de trabajo de la Unidad Especial de Paz es el referido a las políticas públicas y negociaciones de paz. A ver, recordemos una cosa: el Comité Internacional de la Cruz Roja en el gobierno de Duque planteó la existencia de 7 conflictos armados en pleno desarrollo en el país. O sea, 7 conflictos armados. Se lo plantea a un gobierno que representaba un sector político del país que ha negado la existencia del conflicto armado. Para empezar, pues, por ese planteamiento. Y por supuesto, pues el gobierno de Duque se molestó mucho, dijo que no, que aquí no había ningún conflicto armado. Ellos siguen sosteniendo que el desplazamiento son migrantes económicos, lo que sucede al interior del país, que los 8,5 millones de personas en situación de desplazamiento son migrantes económicos, que ahí es un conflicto contra el terrorismo y del terrorismo con el Estado, etcétera, etcétera. Entonces fue claro, compañero, que cuando se firma el Acuerdo de La Habana, que es un acuerdo muy importante, me parece que es un paso muy importante que da el país. Cuando se firma ese acuerdo, era claro que era una paz incompleta, que eso no había sido una paz total. Un acuerdo muy importante con un grupo armado muy grande, con muchos años de experiencia. Bueno, eso es un asunto muy importante. Entonces nosotros desde ese momento habíamos planteado que teníamos una paz incompleta en la Unidad Especial de Paz, y esta universidad había planteado eso. Y planteábamos, aún en el gobierno de Duque, la urgencia de poder establecer, por un lado, procesos de negociación política con aquellos grupos que estuvieran en estatus de beligerancia política, caso ELN, y que era fundamental que el país abordara de manera directa y sin tapujos la discusión a propósito de los procesos de sometimiento o acogimiento a la justicia de los grupos armados vinculados con el accionar criminal. Eso, si no nos lo vamos, pues yo no me voy a ir por las nubes con eso. Esos son grupos de criminales, de asesinos y de narcotraficantes. Hay una cosa muy tesa: la economía de este país no la sostiene la economía formal. La economía de este país se sostiene por la economía del narcotráfico. Y eso lo plantearon, no lo estoy diciendo yo, Garay, los economistas de este país dijeron, al hacer las cuentas, los famosos días sin IVA, al hacer las cuentas del consumo de los colombianos y colombianas en los famosos días del IVA, lo planteaba Garay. Eso significaría que cada trabajador formal del país, o sea, tú, yo, ¿cierto? Los que tenemos un salario, los que tenemos un salario mínimo en una empresa, en fin, cada trabajador formal del país tendría que haberse consumido ese día 35 millones de pesos, según las cuentas. Si son 9 y pico, 11 billones que se consumen en un día sin IVA, Garay dice que tendríamos que haber consumido cada trabajador formal del país 35 millones de pesos. ¿De dónde salió la plata para que se consumieran 10, 11 billones de pesos en los días sin IVA? En uno.
de la economía informal, de esa economía que alimenta el narcotráfico y el microtráfico. Y tú tienes toda la razón. Es que estas cifras son muy tenaces. Los muertos que pone el conflicto armado político en el país, decir esto es muy doloroso, solo representan el 12 o el 14% del total de los muertos violentos. Entonces uno dice, es decir, una cosa muy dolorosa, decir que son solo el 14% de los muertos, eso es una cosa tenaz. El gran porcentaje de los muertos está puesto en virtud del conflicto ciudadano, del conflicto urbano. Y ese es un conflicto alimentado por el narcotráfico, eso no nos lo podemos negar. Claro, esa es la gran discusión. La paz total para acallar los fusiles pasa por esa negociación política con los grupos que tienen estatus de beligerancia política, por un lado. Y ahora digo una cosa que es muy tenaz porque el reto ahí es una cosa que nos desborda. Y yo no sé si eso se esté haciendo bien, yo tengo muchas dudas. Pero está el otro asunto, el problema de resolver los conflictos armados con los grupos criminales. Y eso es un proceso de discusión, de sometimiento o acogimiento a la justicia. Y yo voy a decir una cosa muy tesa, ahí hay una discusión muy este país, como es un país lleno de camanduleros y rezanderos y moralistas, salen a decir ahora que cuando un gobierno plantea una vaina, que ¿cuánto vale esa guerra? Eso es lo que le está proponiendo el gobierno colombiano a esa criminalidad. Claro, es una pregunta muy tenaz, pero se nos viene toda la moral y la camandulería encima y decimos que qué cosa tan horrible, pero esa es la discusión. ¿Cuánto vale esa guerra para dejar de seguir poniendo los muertos que ponemos? No, el problema aquí es de la plata, cuando estamos todos, esta institucionalidad y esta sociedad en general, atravesados y permeados y corrompidos por el dinero del narcotráfico. Y ahora se nos viene la moral encima para cuando planteamos cuánto vale esa guerra. Eso hay que discutirlo. Y eso es un proceso de sometimiento y acogimiento a la justicia, distinto al proceso de negociación política. Que está claro, todo el mundo ha dicho que no es posible negociar con el ELN en términos de el modelo DDR, que es desmovilización, desarme y reincorporación o reinserción. Ese es el modelo que históricamente, esto se acabó, si está sonando esto, allá, es que yo estoy energúmeno. Entonces, el modelo DDR, que es el que históricamente se ha utilizado para la negociación política en el país, todo el mundo coincide en que no aplica para el ELN, no aplica, el ELN no se va a someter a eso. Y entonces, ¿cuál es el modelo? Esta universidad se atrevió a decir cuál, y se lo pusimos a la mesa de negociación entre el Estado colombiano y el ELN. Si lo escuchan o no lo escuchan ya no depende de nosotros, pero lo pusimos. Voy a poner ejemplos. En ese modelo que hoy se está llevando a cabo, Venezuela aparece como país garante. Nosotros dijimos que no, Venezuela no puede ser un país garante en ese proceso. Venezuela tiene que ser un país de la negociación directa, porque la guerrilla del ELN es una guerrilla de carácter binacional y lo demostró a lo largo de toda la frontera colombo-venezolana. Tienen gobernadores en los estados de Venezuela vecinos con Colombia, alcaldes, cogobiernan en el Catatumbo, en Arauca. ¿Pero cómo nos negamos eso? Lo que pasa es que nos da miedo decirlo. Claro que tienen incidencia política y social, controlan el territorio. ¿Y usted qué le va a ofrecer a un comandante del bloque oriental de guerra del ELN? Que salga a vender mochilas. Por favor, no va a salir a vender mochilas. Él controla un territorio, tiene resuelto el problema de su subsistencia. Que está traquetizado, sí, también. Voy a decir una cosa muy horrible, engañó a su mujer, sí. Claro, ¿y qué le va a ofrecer? ¿Que salga a vender miel de abejas? No, señor, eso no es posible. Venezuela tiene que estar como país miembro de esa negociación y nosotros propusimos una comisión transfronteriza de la negociación política del conflicto con el ELN en ese territorio. Además, el ELN lo ha dicho, somos una guerrilla de carácter binacional. Bueno, ahí están esos problemas. ¿Qué se le va a plantear? ¿Qué incentivo le vas a plantear a un comandante del ELN en el Cauca? Que se ponga a engordar gallinas para vender los huevos, cuando controla el 30% del territorio en el Cauca. Lo controla todo, resuelve los problemas maritales.
Si usted le vuelve a pegar a su compañera, le vamos a dar una pela. Y si después de la pela le vuelve a pegar, lo matamos. O sea, controlan todo, son el Estado. Son el Estado, son los proveedores, además. Bueno, ¿cómo se resuelve eso? Nosotros nos atrevemos a decir cómo son los procesos de negociación regional con el ELN. No es diciéndole a la sociedad civil que vaya y diga y opine y nosotros después vemos si lo vinculamos en el acuerdo final. No es así. Recuerden ustedes, o si la vieron, por si no lo vieron, Yamid Ahmad, el viejito este, le pregunta a Pablo Beltrán, le hace una pregunta directa, le dice: señor Beltrán, ¿a cuántas curules aspiran ustedes en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes? Beltrán le dijo: a ninguna. Ese no es el problema con nosotros. No nos interesa participar en un organismo político, lo dijo él, corrupto, absolutamente corrupto, desprestigiado, sin ninguna posibilidad de transformación del país. No les interesa. Entonces, ¿cuál es la negociación política con el ELN? ¿Cuál es la apuesta política de la participación del ELN? Miren, el proyecto político de las FARC, yo he dicho esto en otros escenarios y me han condenado, vuelvo y lo digo aquí para que me vuelvan a condenar. El proyecto político de las FARC está liquidado. Tienen hoy representantes en la Cámara y en el Senado. El último proceso electoral a nivel nacional obtuvieron 50.000 votos. En el próximo proyecto electoral, que ya no está en el acuerdo de paz, volverles a asignar las curules en el Senado y la Cámara, yo estoy seguro que no obtienen un solo representante a la Cámara y un solo senador. Estoy completamente seguro. Ese proyecto político está liquidado. El ELN lo sabe y el ELN no se va a dejar envolver en un proyecto de negociación política que los liquide como proyecto político. Muy tenaz. Bueno, yo podría seguir hablando de esto otra media hora, pero dejo así por… Sí. Después de eso que dijo el profesor Hugo, pues yo lo que voy a decir es un asunto importante, pero pues como que hasta no soy capaz de hablar. Pero porque hacías una pregunta y es ¿qué hacemos? ¿Cierto? Porque pues, yo estoy también acá muy conmocionada, profe Hugo. Pero mientras todo esto pasa, ¿qué hacemos? Porque claro, esto está pasando, pero siguen las muertes, sigue la violencia, siguen las agresiones. Y pues yo solo soy profe porque creo que la educación transforma, si no, no sería eso. Y nosotros, como dijiste ahorita, sacar las universidades a las calles, ¿cierto? Nosotros, Juan David que está allí y yo hacemos parte de un colectivo que se llama Bibliotecas a la Calle. Y nosotros creemos que una de esas opciones es efectivamente hacer procesos, no es base, o sea, no específicamente es base social, pero sí de intervención de eso social. Para nosotros y nosotras, acá está por ejemplo Joaquín Arley, que es de la red de bibliotecas, pues que todavía trabaja con la red de bibliotecas populares de Antioquia, y él también podría decirnos muchas cosas, porque no solamente Yacer, Hugo, Esperanza o yo podemos hablar. Acá está Blanca, que es de México, está Vilma, que es de la red de bibliotecas campesinas de Cusco, está la profe Tere, que es de la Universidad Autónoma de Yucatán, está Betty, que es una mujer líder comunitaria en la península de Yucatán. O sea, también ustedes podrían hablar con otras personas, no solamente nosotros, pero yo, en mi lugar de Bibliotecas a la Calle, profesora de la Universidad de Antioquia, sí quisiera decirles que para nosotros las bibliotecas han sido fundamentales. Las bibliotecas han sido ese tercer espacio diferente a la escuela que ha permitido en muchos casos, en medios del conflicto, encontrar otras posibilidades. Entonces, además de todo eso, profe, que me deja así súper conmocionada, por supuesto, creo que mientras se dan las negociaciones, mientras eso se da a otros niveles, pues la sociedad civil sigue viviendo esto. Entonces yo, o sea, como que no podía dejar de decir esto, porque yo sí creo que hay cosas que podemos hacer mientras todo eso que está pasando pasa. Creo que la inversión en cultura y en educación es fundamental. Es fundamental. Yo no sé si ustedes lo saben, y si no, pues esto es un dato y hay que darlo. Acá también tenemos a Carolina Lema, que me disculpa porque no la mencioné. Carolina es la coordinadora del programa de bibliotecas rurales itinerantes, que depende de la Biblioteca Nacional de Colombia y el Ministerio de Cultura, y la primera infraestructura cultural más grande del país es la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia. No son las canchas, no son las casas de la cultura, es la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Y particularmente yo creo en el poder de la palabra.
Y esos espacios, como las bibliotecas, siguen siendo un espacio muy potente, pero no solamente la biblioteca, que tal vez muchos y muchas conocen, donde hay una colección y dicen no hagan, pues, no hagan ruido, no griten, sino las bibliotecas como espacios de resistencia, de disidencia, espacios para encontrarnos, para tejer comunitariamente, para buscar alternativas, para garantizar derechos mínimos como el derecho a la información. Entonces, ¿qué pasa con el acceso a la información? ¿Qué pasa con el derecho a la cultura? Es que yo estoy en un proceso, por ejemplo, de tierras, ¿cierto? ¿Y dónde encuentro la información? Yo tengo derecho a eso, o sea, ¿quién me la va a dar? Claro, está el Estado, pero es que las bibliotecas también tienen documentación, también tienen libros, también tienen personas, servicios de información local que pueden permitirnos acceder a eso. Entonces, a esa pregunta, en otro sentido, que decías, ¿y qué podemos hacer? Pues yo creo que muchas cosas podemos hacer, mientras otros actores, la universidad hace una propuesta, por ejemplo, para ese modelo de negociación, mientras ellos deciden si sí o si no, si dejan de cogobernar o no, pues nosotros seguimos como ciudadanía, como colectivos, también haciendo lo nuestro, porque no todo viene de arriba hacia abajo, ¿cierto? O sea, también viene, sí, ya va, profesor, también va desde la base. Lo que el profesor Yacer hace, por ejemplo, o sea, ir a comunidades, formar estudiantes, es que lo tenemos que seguir haciendo, es que no podemos solamente, claro, es muy complejo, incluso yo cuando digo que me siento así es porque eso a mí como que me supera, ¿cierto? Porque yo no siento que tenga una incidencia directa en esos niveles, como tal vez lo puede tener la unidad de paz, pero en el aula con mis estudiantes sé que sí, ¿cierto? Sé que puedo discutir los temas, sé que ellos sí pueden tener interés, que podemos buscar alternativas, que podemos ir a hacer una acción en alguna comunidad, a pensarnos. Entonces, para nosotros eso les diría, o sea, las bibliotecas son fundamentales, son fundamentales. Sí, Hugo va a decir una cosa chiquita y muy difícil. Es que, claro, la profe Natalia me calma. Lo que pasa es que el compañero pone un tema pues, en el que me apasiono y que hay que abordarlo en ese nivel de complejidad y en ese nivel de dificultad. Pero ella tiene toda la razón. Y el llamado que haces es claro. Las propuestas que presentó el profesor Yacer, la profesora, lo que hacemos en la unidad, esas son cosas valiosas, porque eso es seguir haciendo el trabajo en la cotidianidad desde donde nos toca. Allá habrá otros debates y otras discusiones por otro lado. Y yo los convoco y las convoco. Ustedes son una generación privilegiada. Ustedes son jóvenes que tienen el privilegio de estar en la Universidad Pública Colombiana, que somos una minoría. Y el compromiso de carácter ético, político y social de ustedes es poder devolverle ese privilegio a la comunidad, a las comunidades. Entonces yo los invito a que se vinculen a los trabajos de transformación económica, política, comunitaria, social, directa en los territorios, con las comunidades. Vuelvan sus proyectos de investigación las necesidades de sus comunidades más inmediatas y próximas. Vuelvan esos sus procesos de reflexión académica, científica, para contribuir desde el privilegio que tenemos a construir un país distinto, un país mejor. Ese es como el llamado que hago, y la profe Natalia cuando hace el llamado, por supuesto que me baja de este pesimismo antropológico que a veces tengo, y entonces digo, sí, es eso, porque eso es lo que hacemos, ahí estamos jugados, en ese espaciecito vital y cotidiano en el que nosotros estamos. Y voy a cerrar esta intervención, ya no hablo más por hoy, invitándoles con las palabras del poeta León Felipe, el poeta español: compañeras y compañeros, porque no se trata de llegar solo y primero, sino con todas, con todos y a tiempo. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas por las intervenciones. Lamentablemente ustedes saben que tenemos un tiempo como limitado para estos espacios de conversación, pero pueden igual abrir unos espacios también por fuera ya del evento para poder, pues, aquí en los pasillos, en un café, no sé, para poder, donde vamos a resolver el país,
este tema tan complejo para continuar conversando. Yo creo que de aquí nos vamos con una serie de preguntas, ¿no? De reflexiones, de responsabilidades. Creo que aquí también el tema de abordar extensión más como un proceso que como una unidad, como lo mencionaban, más como un asunto que tiene que ver con los compromisos políticos que tienen las instituciones, en este caso la universidad pública, es también ponernos a todos como en el papel de, bueno, ¿qué vamos a hacer mientras tanto llegamos y construimos otros escenarios de paz, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la participación, por la escucha atenta y bueno, cerramos entonces con este evento, por ahora. Lo que les iba a decir